La Edad Media, una época marcada por importantes cambios políticos, sociales y culturales, pero también por una serie de desafíos cotidianos para las personas de la época. Aunque a menudo se la asocia con castillos, caballeros y reyes, la vida de la mayoría de las personas era muy diferente a lo que solemos ver en las representaciones populares. La vida en la Edad Media podía ser dura y llena de dificultades. Las condiciones de vida eran primitivas en comparación con las normas modernas, con una esperanza de vida baja y una atención médica rudimentaria. Las enfermedades, la pobreza y las guerras eran una parte constante de la vida cotidiana para muchos. A pesar de estos desafíos, la Edad Media también fue una época de grandes avances culturales y artísticos, así como de desarrollo en campos como la arquitectura y la literatura. A lo largo de este video, exploraremos las distintas facetas de la vida medieval y por qué sería difícil la supervivencia para una persona de la actualidad en las condiciones de esta época. Así que, acompáñame mientras descubrimos cómo era vivir en una época tan crucial y a la vez tan lejana para nosotros. Falta de higiene y salud. La falta de higiene y salud en la Edad Media tuvo consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades. En primer lugar, la falta de prácticas higiénicas adecuadas, como el lavado de manos y el aseo personal, facilitaba la propagación de enfermedades contagiosas. Epidemias como la peste negra causaron la muerte de millones de personas en Europa, debido a la falta de medidas preventivas. La atención médica deficiente también era un problema significativo. Los conocimientos médicos de la época eran limitados y a menudo se basaban en supersticiones o teorías erróneas. Como resultado, los tratamientos médicos podían ser ineficaces o incluso peligrosos para los pacientes, lo que empeoraba la situación. Las condiciones de vida insalubres eran comunes en ciudades y pueblos medievales. A menudo, las calles y viviendas estaban sucias, y los desechos humanos y animales no se eliminaban de manera efectiva. Esto creaba un ambiente propicio para la propagación de enfermedades, aumentando el riesgo para la salud de los habitantes. La alimentación también era poco segura. La falta de conocimientos sobre seguridad alimentaria, junto con las malas condiciones de almacenamiento y preparación de alimentos, podía provocar intoxicaciones y enfermedades transmitidas por los alimentos. La infancia era especialmente vulnerable, con altas tasas de mortalidad infantil debido a la combinación de enfermedades, falta de higiene y atención médica insuficiente. Además, las personas enfermas a menudo eran estigmatizadas y discriminadas, lo que podría llevar a un aislamiento social y a una mayor propagación de enfermedades. Desigualdad social. La desigualdad social en la Edad Media representaba uno de los aspectos más negativos de la vida en ese periodo, afectando a la mayoría de la población y limitando su calidad de vida. La sociedad medieval estaba dividida en estamentos o clases, con la nobleza y el clero en la cúspide, mientras que la gran mayoría de campesinos y trabajadores se encontraba en la base de esta pirámide. Esta estructura social rígida hacía difícil que las personas mejoraran su estatus o condición de vida, perpetuando las diferencias económicas y sociales. Los campesinos y trabajadores eran especialmente vulnerables a la injusticia legal. El sistema jurídico favorecía a los ricos y poderosos, quienes tenían los recursos para influir en los tribunales. En cambio, las personas de clases bajas a menudo enfrentaban juicios injustos y castigos severos por delitos menores, sin posibilidad de defenderse adecuadamente. Además, los habitantes de las clases bajas vivían en condiciones de vida precarias, residiendo en viviendas de mala calidad y con falta de servicios básicos. Violencia y guerra. La violencia y las guerras eran elementos comunes de la vida en la Edad Media y tenían consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades. En primer lugar, las guerras causaban numerosas pérdidas humanas, tanto entre soldados como entre civiles. Las batallas eran sangrientas y letales, dejando un rastro de víctimas inocentes en su paso. Además,
Los conflictos armados provocaban la destrucción y el saqueo de ciudades y aldeas, lo que generaba la pérdida de propiedades, cosechas y recursos vitales para la subsistencia. Esto tenía un efecto devastador en la vida diaria de las personas y en la infraestructura de los lugares afectados. La inestabilidad social y económica era otra consecuencia grave de las guerras. Los enfrentamientos interrumpían el comercio y la producción agrícola, generando escasez de alimentos y recursos. Esta inestabilidad podía llevar a hambrunas y dificultades económicas para las comunidades locales. Las guerras también causaban el desplazamiento forzado de personas, obligándolas a abandonar sus hogares y tierras. Esto generaba sufrimiento y pérdida de raíces culturales y familiares, además de aumentar el número de refugiados y desplazados internos. El miedo y el terror eran emociones comunes entre la población, que vivía con la constante amenaza de ataques o saqueos. Esto afectaba la calidad de vida y la seguridad de las personas. Por último, los conflictos podían durar años o incluso décadas, lo que llevaba al desgaste de los recursos humanos y materiales de las comunidades. Los vencedores a menudo imponían su voluntad sobre los vencidos, perpetuando un ciclo de opresión y dominación que acentuaba las dificultades de la vida en la Edad Media. La vida de las mujeres. La falta de derechos para las mujeres en la Edad Media limitaba significativamente sus vidas y oportunidades, afectando su bienestar y su papel en la sociedad. En primer lugar, carecían de autonomía para tomar decisiones sobre su propia vida, pues estaban bajo la autoridad de sus padres, maridos o tutores masculinos. Esta falta de control personal significaba que muchas decisiones importantes, como los matrimonios, se tomaban sin su consentimiento. Los matrimonios forzados eran comunes, ya que las familias elegían a los cónyuges de las mujeres con base en intereses familiares o económicos, sin tener en cuenta sus deseos. Esta situación podía llevar a una vida de sufrimiento y falta de libertad para las mujeres casadas. Las oportunidades para las mujeres eran muy limitadas, ya que no tenían acceso a la educación formal y, por lo tanto, carecían de posibilidades de desarrollo. Además, su capacidad para poseer tierras o propiedades estaba restringida, lo que las mantenía en una posición de dependencia económica. Las mujeres también enfrentaban desigualdad en el ámbito legal, pues no tenían los mismos derechos que los hombres para comparecer ante los tribunales o tomar decisiones legales por sí mismas. Sumado a esto, las acusaciones de brujería contra las mujeres eran comunes, especialmente hacia el final de la época. La vida de los hombres. Si bien los hombres en la Edad Media gozaban de una situación un poco mejor que las mujeres, también enfrentaban desafíos y dificultades particulares. En primer lugar, las expectativas sociales sobre cómo debían comportarse y qué roles debían cumplir eran estrictas. Además, los hombres eran los principales reclutas para los conflictos armados, ya fuera como soldados o como parte de la milicia local. Participar en batallas era una parte común de la vida medieval y podía ser peligroso y fatal. Los riesgos asociados a la guerra, como heridas de batalla y enfermedades, también eran una amenaza constante. Los hombres también tenían la responsabilidad de mantener a sus familias económicamente. Esto implicaba trabajar en condiciones difíciles, especialmente en labores agrícolas o artesanales, con largas jornadas y pocos derechos laborales. Además, aunque tenían más acceso a la educación que las mujeres, este acceso seguía siendo limitado para la mayoría de los hombres, sobre todo si pertenecían a las clases bajas. Falta de educación. El acceso a la educación estaba restringido principalmente a la nobleza, el clero y las clases adineradas. La mayoría de las personas, especialmente los campesinos y trabajadores, no tenía acceso a la educación formal, lo que perpetuaba la ignorancia y limitaba sus oportunidades de mejorar su situación. La falta de alfabetización y conocimientos básicos dificultaba la comunicación y la comprensión de textos escritos. Esto significaba que muchas personas dependían de otros para obtener información y orientación, lo que las hacía más vulnerables a engaños y manipulaciones. Además, la falta de educación limitaba las oportunidades laborales y de desarrollo personal. Sin una educación adecuada, las personas quedaban atrapadas en trabajos manuales y de baja remuneración,
sin posibilidades de ascender socialmente. Opresión religiosa. La Iglesia tenía una gran influencia sobre todos los aspectos de la vida en la Edad Media, desde la política hasta la cultura y la educación. Esta influencia se extendía a las creencias personales de las personas, quienes debían adherirse a las doctrinas oficiales bajo amenaza de castigo. La falta de libertad religiosa era un problema importante. Las personas que no se adherían a las creencias o prácticas religiosas oficiales enfrentaban persecución, marginación o castigo. Esto incluía a disidentes religiosos, herejes y miembros de otras religiones, como judíos y musulmanes. Además, la Iglesia tenía un control significativo sobre la vida privada de las personas, dictando normas morales estrictas y limitando el comportamiento personal. Las infracciones a estas normas podían resultar en castigos severos como excomunión o incluso ejecuciones. La imposición de tributos y diezmos a la Iglesia también afectaba la economía de las personas y comunidades, especialmente las más pobres. Estos impuestos obligatorios a menudo generaban resentimiento y contribuían a la carga económica de la población. Trabajo duro y explotación. La mayoría de la población trabajaba en labores agrícolas o artesanales, con jornadas largas y agotadoras. Los campesinos, en particular, tenían que trabajar la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, realizando tareas físicas arduas y a menudo bajo condiciones climáticas extremas. La explotación de los campesinos era común, ya que trabajaban tierras que pertenecían a los señores feudales. Estos señores cobraban rentas y tributos elevados a los campesinos, quienes, a pesar de su arduo trabajo, apenas podían subsistir y rara vez lograban mejorar su situación económica. Además, los trabajadores manuales, como artesanos y obreros, también enfrentaban explotación laboral. A menudo trabajaban en talleres o gremios bajo condiciones de trabajo poco seguras y con bajas remuneraciones. Los empleadores tenían un control considerable sobre ellos, lo que limitaba sus derechos laborales y su capacidad para negociar mejores condiciones. La falta de derechos laborales y protección social significaba que los trabajadores no tenían garantías en caso de lesiones, enfermedades o vejez. Esto los dejaba vulnerables y sin seguridad para el futuro. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.